Hoy lo que vamos a ver nos faltaba ver un tema, ¿sí? En el caso de control, estructuras de control alternativas, habíamos visto estructura de control alternativa simple y doble, ¿sí? Y nos falta ver la última parte de estructuras de control alternativas, que tiene que ver con estructura de control selectiva, ¿sí? Entonces, para eso voy a ir hasta la sección número, si no me confundo, 9. Sí, la 9. Estructuras selectivas o alternativas múltiples. En esa sección se explica una generalización de las estructuras de control alternativa. Cuando nosotros tenemos una estructura de control alternativa y requerimos que ésta se anide una serie de veces, en esos casos en el cual las estructuras de control alternativas anidadas actúan sobre una misma variable, en esos casos la mayoría de los lenguajes de programación proveen alguna facilidad para que esa estructura se escriba de otra manera, y esto es lo que constituye una estructura selectiva o una alternativa múltiple. Veamos un ejemplo para que esta es la generalización de cómo se escribe una estructura selectiva múltiple con la palabra reservada según, fin según, pero veamos directamente un ejemplo para entenderlo bien. Fíjense, vamos a ver un trozo de este código porque en este ejemplo también se habla de un módulo y ese es el tema que vamos a dar hoy, pero en unos minutos, en una media hora. La estructura selectiva, que se escribe con las palabras reservadas según y cierra con fin según, luego de la palabra según se escribe una variable que tiene que ser una variable que asume valores discretos. Por ejemplo, una variable que asume valores enteros, como puede ser la variable día. Podemos pedirle al usuario, por ejemplo, el día de una semana representado por un número entre 1 y 7, ¿sí? Donde 1 representa el lunes, 2 representa el martes y así. Leemos un valor de ese valor entre 1 y 7 y luego, según el valor de día, vamos a hacer que a la variable resultado, si en el caso de que día sea igual a 1, a la variable resultado le asignamos el día lunes. Pero si la variable día asume el valor 2, es decir, que acá acabamos de leer el valor 2 sobre la variable día, entonces al resultado le vamos a asignar martes. Y así hasta el día número 7, cuyo resultado es domingo. Si el usuario ingresa cualquier otro valor, acá dice para todo otro valor, al resultado le asignamos una cadena de caracteres que es error, ¿sí? Bueno, esta es la parte de la estructura selectiva o estructura estructura selectiva o estructura alternativa múltiple. Y en su generalidad siempre lo escribimos así: la palabra reservada según, una expresión decimos multivaluada, que en realidad esta expresión multivaluada puede ser o una variable booleana o puede ser una variable de tipo carácter, ¿sí? Luego de esa expresión multivaluada, que generalmente es una variable entera o una variable, hace un ratito creo que dije variable booleana, disculpen, es una variable entera o una variable carácter, hacemos, por eso dice acá hacer, y se especifican en distintas líneas qué sucede si esa expresión multivaluada, que es una variable entera o un carácter, asume un valor particular. Entonces ponemos el valor del valor, 2 puntos, y luego el conjunto de sentencias que se van a ejecutar en el caso de que la expresión multivaluada sea igual a 1. O el valor 2, y así sucesivamente. Para ver esto en un ejemplo más concreto, vamos a mostrar un apunte, ¿sí? Que yo se los facilité y se los colgué ya en ¿cómo se llama? En Pedco, ¿sí? Es un apunte. El tema es el apunte de modularización, pero al comienzo, en la sección 2, ¿sí? Que dice problemas, hay un primer problema en el cual estamos mostrando justamente un caso en el cual tenemos un algoritmo
y dentro del algoritmo vamos a utilizar una estructura selectiva múltiple. Fíjense, este algoritmo se denomina día, ¿sí? Este algoritmo se denomina día y dice, este algoritmo, dado un día en formato numérico, un valor del 1 al 7, obtiene el nombre del día de la semana, ¿sí? Es decir, que el usuario va a ingresar un día con un número del 1 al 7 y nosotros le vamos a decir que ese número corresponde al día lunes en el caso de que el número ingresado sea 1. Si el usuario ingresó al día número 3, corresponde al día miércoles. Eso es lo único que hace este algoritmo para ejemplificar cómo resolverlo con una estructura selectiva múltiple. Entonces, declaramos una variable día-semana de tipo entero y una variable día-texto de tipo texto. El tipo texto, recuerden que se modela a través de la clase string en Java. Y le pedimos al usuario, escribiendo un cartel por pantalla que dice, ingrese un día de la semana en formato numérico. Leemos ese día de la semana utilizando la variable día-semana, que es de tipo entero, ¿sí? Y luego tenemos una estructura alternativa que dice, si el día de la semana es mayor que 0, mayor estricto que 0, y es menor estricto que 8, esto significa que el día está entre 1 a 7. Es un valor entre 1 y 7. ¿Sí? Cualquier valor, puede ser el 1, puede ser el 7, o cualquier valor entero entre 1 y 7. Si el día de la semana es mayor estricto que 0 y menor que 8, entonces lo que vamos a ejecutar, o sea, lo que se va a ejecutar es esta estructura selectiva que dice, si según el valor de día-semana, es decir, el valor que acaba de ingresar al usuario, si día-semana es igual a 1, a la variable día-texto le vamos a asignar lunes. Si día-semana es igual a 2, a día-texto le asignamos martes. Si día-semana es igual a 3, a día-texto le asignamos miércoles, y así sucesivamente hasta que día de semana sea igual a 7, o si es igual a 7, a día-texto le asignamos domingo. Recuerden que esto se ejecuta, cuando se ejecuta este algoritmo, se le solicita al usuario un día de la semana en formato numérico. El usuario ingresó un valor entre 1 y 7, que puede ser cualquiera. Puede haber ingresado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7. Entonces, es por eso que primero chequeamos que si el día de la semana está entre mayor que 0 y menor que 8, entonces, depende del valor de día-semana, a día-texto le vamos a asignar un cartel que dice el día que le corresponde. Y luego vamos a escribir por pantalla o mostrar por pantalla que el día del día de la semana ingresado por el usuario corresponde a día-texto. Es un cartel bastante significativo que conjuga, digamos, que compone texto, lo está escrito entre comillas dobles, el día, a continuación vamos a escribir el número ingresado por el usuario, representado por la variable día-semana, luego el texto de la semana corresponde a, día-texto, ¿sí? Que es la cadena de caracteres que corresponde a ese día. Si el día de la semana no está en el rango de 1 a 7, entonces ejecutamos la cláusula si no, que dice escribir día no válido, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá lo que hemos hecho es utilizar una estructura selectiva múltiple, ¿sí? O una estructura según, también podemos decir, según se escribe así en pseudocódigo, para evitar tener que escribir lo que produce como resultado esta estructura y evitar tener que escribir un encadenamiento de estructuras alternativas dobles, ¿sí? Que pregunten, si día de la semana es igual a 1, entonces a día texto le asigno lunes. Si no, si a día de la semana es igual a 2, entonces a día texto le asigno martes. Esto se podría resolver de la misma forma con una estructura alternativa doble encadenada, ¿sí? O combinada. Pero el tema es que esa estructura alternativa, cada una de esas estructuras alternativas, que van a ser estructuras alternativas dobles, van a preguntar por un día de la semana y tengo que encadenar 7 estructuras alternativas. En ese caso no resulta muy conveniente encadenar 7 estructuras alternativas dobles, es conveniente resolverlo
proporcionando una estructura alternativa múltiple, como es el caso de la estructura según el pseudocódigo. El según en pseudocódigo se modela en el lenguaje de programación Java con una sentencia switch, que es lo que está escrito acá, en el lado de la derecha. Recuerden que en este apunte está colgado en Pedco, recuerden que en este apunte hay distintos ejemplos de distintos problemas, que son los problemas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. Ahora estamos viendo el 2.1, ¿sí? En el cual hemos modelado la resolución del problema sin el uso de modularización, ¿sí? Después vamos a resolver este mismo problema en la sección 2.2 utilizando modularización. Hasta ahora lo que vimos fue cómo escribir una estructura selectiva múltiple con pseudocódigo. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con Java. Entonces, cada uno de estos 5 ejemplos que están incluidos en el apunte, recuerden que tienen dos vistas. La vista de pseudocódigo, que está a su izquierda, si están mirando la pantalla, y la vista que es el programa en Java, que está a su derecha. De tal forma de que ustedes puedan hacer esa comparación de cómo escribirlo en pseudocódigo y cómo escribirlo en Java. Recuerden que ustedes, tanto en el primer parcial e incluso en el segundo parcial, van a tener que proporcionar respuestas a los enunciados del parcial, ya sea en pseudocódigo o en Java, ¿sí? Siempre nosotros le vamos a indicar, especifique el pseudocódigo o especifique el Java. De hecho, en el primer parcial, si se acuerdan, solamente un ejercicio era escribir en Java. El tercer ejercicio era escribirlo en pseudocódigo, ¿sí? Bueno, en Java tenemos un programa principal o main, tenemos un comentario. Recuerden que los comentarios en Java, que ocupan más de una línea, se encierran entre barra asterisco y terminan con asterisco barra. Definimos un objeto denominado entrada, en este caso a veces le escribíamos como nombre SC, pero el nombre puede variar, ¿sí? Lo importante es que ese objeto sea de la clase scanner y le asignamos un objeto de tipo scanner pasándole como parámetro system.in, ¿sí? Que es el flujo de entrada. A ver, voy a ver si hay alguna consulta. Bien, entonces, system.in. Declaramos una variable día semana y otra variable día texto. Día semana es de tipo entero y día texto es de tipo string. Suele pasar que cuando ustedes escriban un programa en Java, quizás el compilador del lenguaje Java les indique que la variable no ha sido inicializada, ¿sí? Es decir, siempre es una buena práctica, como les dijimos, inicializar las variables. Eso lo hacemos generalmente en la etapa de implementación. En un pseudocódigo, como es una expresión o una especificación de un algoritmo muy alto nivel, no inicializamos las variables por lo general, para no entrar tanto en detalle de implementación. Pero sí Java nos va a decir si alguna variable no ha sido inicializada. Y es por eso que yo acá inicialicé a día semana con el valor 1 y a día texto con la cadena de caracteres formada por el carácter vacío. Luego escribí un cartel que se muestra por la salida del output, lo que vemos abajo, la salida por pantalla, un cartel que va a decir, ingrese un día de la semana en formato numérico. Leemos ese valor ingresado por el usuario, leemos un entero a través del método nextInt sobre el objeto entrada y luego tenemos una estructura alternativa que dice, si el día de la semana es mayor que 0 y el día de la semana es menor que 8, entonces vamos a ejecutar estas sentencias, que en realidad las sentencias que están encerradas entre esta llave que abre y esta llave que cierra son las que se ejecutan en el caso de que esta expresión booleana sea verdadera. Si el valor de día semana está entre 1 y 7, entonces tenemos una estructura selectiva múltiple que dice switch. Si día de semana es igual a 1, se escribe así. El según se escribe como si fuera un switch. La expresión multivaluada se encierra entre paréntesis.
una llave que abre y una llave que cierra envuelve cada uno de los casos que indican cuál es el valor que puede adoptar la variable día-semana. Si día-semana es igual a 1, a día texto le asigno lunes. Y al final hay otra instrucción que dice break. Break en realidad es una palabra reservada de Java que evita que se ejecute el siguiente caso. Es decir, si día-semana que ingresó el usuario ingresó el valor 1, se ejecuta el caso 1, cuando día-semana es igual a 1. A día texto le asigno lunes y el break impide que se ejecute cualquiera de los otros casos. Y lo que hace este break permite que el flujo de ejecución continúe en la sentencia siguiente a la sentencia del switch. Es decir, hace que el flujo de ejecución salte a la siguiente sentencia después del switch. Y bueno, en el caso de que día-semana sea igual a 2, se ejecuta esta sentencia, día texto le asigno martes, y break impide que se ejecute en cualquiera de los otros casos, y se ejecuta esta sentencia que dice, se muestra un cartel que dice, el día-semana de la semana tal corresponde a día texto. ¿Sí? Si el día de la semana no está entre 1 y 7, en ese caso se muestra un cartel que dice día no válido. Bueno, esto mismo lo voy a mostrar ahora en NetBeans. Permítanme un minuto. Déjenme buscar cuál es día de semana. Entiendo que es este. Bueno, este es el algoritmo. El algoritmo escrito en Java. Este mismo Java, este mismo punto Java, ¿sí? Lo tienen debajo del ejemplo en el módulo, en el apunte de modularización, ¿sí? Yo ahora lo voy a ejecutar, es lo mismo que le acabo de mostrar hace un ratito. Entonces me va a pedir al comienzo que ingrese un día de la semana en formato numérico, ¿sí? A ver, esperen un minutito. Ahí dice, ingrese un día de la semana en formato numérico. Seguramente no lo están viendo. A ver, espérenme un minutito que... Bueno, el tema es que... A ver... Ahí está. Ahí corrí la pantalla porque seguramente no lo estaban viendo. Ingrese el día de la semana, ingresamos el valor 1, Enter, y dice, el valor de día semana, que es 1, de la semana corresponde a lunes. Lo ejecuto nuevamente. Ahora voy a ingresar el valor domingo, por ejemplo, o el valor 5. El día 5 de la semana corresponde a viernes, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa podemos mostrar de este tema? A ver, permítanme compartir algo. Miren, acá les voy a mostrar cuál es la estructura. A ver, esperen que quede tapado por el ejemplo. ¿Cuál es la estructura de un switch? ¿Sí? En el apunte de estructura de control alternativa lo tienen graficado de otra forma, pero la idea es que nosotros tenemos que entender cómo se realiza el flujo, ¿sí? El switch actúa sobre una variable. Nosotros recién vimos el caso de que la variable sea día-semana. Día-semana representa un día de una semana. Es una variable de tipo entero. Podría haber sido día-mes para los distintos meses del año del 1 al 12. Y entonces lo que se evalúa es si esa variable asume un determinado valor, ¿sí? En el caso de que se cumpla la primera condición, supongamos que la condición 1 es día de la semana igual a 1, se ejecutan una serie de sentencias. Acá dice statement 1, pero en realidad pueden ser varias sentencias. Statement significa en inglés sentencia, y al final de las sentencias hay un break.
Eso hace, este break, que el flujo de ejecución pase a las siguientes sentencias, a la siguiente sentencia, justo debajo del último caso del switch. Esto es lo que dice acá. Statement just below switch case. Siempre se va a evaluar una condición como verdadera, se ejecutan las sentencias de esa condición y se produce un break, lo que hace que el flujo de control ejecute la siguiente sentencia después de ese switch. Eso es lo que estamos mostrando en este diagrama de flujo, de cómo el flujo del programa evalúa solamente un caso, es decir, cuando la variable es igual a un determinado valor, se ejecuta en un bloque de sentencias y se produce un salto o un break, un salto a las siguientes sentencias después del switch. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es volver al apunte, ¿sí? Fíjense, en el apunte, acá abajito, dice descargar archivo. Acá pueden descargar el punto Java a su equipo, ¿sí? Y pueden reemplazarlo por algún punto Java que ustedes tengan y traten de ejecutar, recrear esto mismo que yo hice recién en tiempo de ejecución, ¿sí? Y bueno, lo que hay que hacer es hacer también mucha lectura. Este apunte justamente les facilita leer el pseudocódigo y leer el Java. Y bueno, lo primero que deberían hacer ustedes es terminada la clase o mañana a la mañana, probar un ejemplo, este mismo ejemplo, creando un programa en el cual utilicen una sentencia, una estructura selectiva múltiple según en el pseudocódigo y switch en Java. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora me faltaba mostrar algo más. Antes de empezar con el tema de módulo, ¿sí? Me gustaría mostrarles algo más. Esperen un minuto que lo voy a compartir. Voy a compartir un Word. Muy bien. Acá lo tengo. Entonces, habíamos dicho que vamos a escribir en Word el ejemplo de cómo hubiéramos escrito esa estructura selectiva múltiple con estructuras alternativas anidadas, ¿sí? En lugar de haberlo escrito con un según, podríamos haber escrito si día-semana es igual a 1, entonces a día texto le asigno lunes. Si no, fin sí. Y en si no, tenemos que volver a hacer lo mismo. Si día semana es igual a 2, a ver, esperen que voy a bajar el interlineado. Ahí está. Si día de la semana es igual a 2, entonces a día texto le asigno martes. Si no, y este tiene un fin sí. Y bueno, si no es igual a martes, día semana tenemos que preguntar si no es igual a si es igual a 3. ¿Sí? Si día de semana es igual a 3, a día texto le asigno miércoles. Si no, bueno, se estarán dando cuenta
en este ejemplo, que voy por día de la semana 4, que es jueves, y así tendría que hacerlo hasta el día domingo, ¿sí? Fíjense que todas estas estructuras alternativas están anidadas unas a otras, y el código, justamente, que estamos produciendo, se torna engorroso de leer. Es poco legible y eso no aumenta la calidad del programa, sino que la disminuye porque es bastante complicado de leer. Son 7 estructuras alternativas anidadas. Viernes. 7 estructuras alternativas anidadas. Y todavía no terminamos. Día 6, que es día sábado. Y la última, que sería día domingo, que es cuando es el día 7. Y si no, es día no válido. Y todas las cadenas de fin sí que cierran a cada uno de las estructuras alternativas dobles. Siempre que tenemos un sí, este tiene que cerrar con un fin sí correspondiente. Es como si fuera una correspondencia de paréntesis o de llaves. Y acá lo que pueden ver es cómo resulta poco práctico, poco fácil en la lectura, tener que encadenar una combinación de estructuras alternativas dobles justamente para chequear si día de la semana es igual a 1, a 2, a 3, así hasta 7. Bueno, acá me faltó el valor 7. ¿Sí? Esto, como resulta poco práctico, como les decía yo anteriormente, lo que hacemos es utilizar una estructura selectiva múltiple según, como la que mostramos ahí en pantalla. ¿Sí? Esto facilita un montón, facilita muchísimo la escritura, la comprensión del algoritmo, porque sabemos que esa variable, que en este caso es día-semana, esa variable puede asumir distintos valores, valores del 1 al 7, ¿sí? O algún otro valor, cualquiera sea ese valor, ¿sí? Bueno, si ese es el caso, para cada valor que asume la variable día-semana, si asume el valor 1, hacemos un conjunto de sentencias. Si asume el valor 2, asume otro conjunto de sentencias, ¿sí? Es una forma mucho más clara, más resumida, que tenemos que tratar siempre de producir trozos de código que sean lo más legibles posibles, lo más comprensibles posibles. Entonces, acá en realidad, bueno, estaba viendo el de módulo, pero estaba haciendo referencia a la estructura selectiva múltiple igual. ¿Cuándo debemos utilizar una estructura de este tipo? Cuando todas aquellas veces en las cuales podamos evitar escribir un conjunto de sentencias alternativas múltiples anidadas, sentencias alternativas dobles anidadas. Para evitar un encadenamiento de estructuras alternativas dobles que están muy anidadas, si todas estas estructuras alternativas, ¿sí? Si todas estas estructuras alternativas actúan sobre la misma variable, como por ejemplo acá decimos que estas estructuras alternativas dobles actúan sobre la variable día-semana, ¿sí? Si actúan sobre la misma variable, ¿sí? Considerando los distintos valores que puede asumir esa variable, bueno, en ese caso
lo que vamos a hacer es utilizar una estructura alternativa múltiple que se escribe en pseudocódigo con la palabra según y en Java con la palabra reservada switch. ¿Sí? Muy bien, entonces, ese es el último tema que nos faltaba dar del tema anterior, que era estructuras de control alternativas. ¿Sí? Dentro del grupo de estructura de control alternativa tenemos la estructura de control alternativa simple, estructura de control alternativa doble. ¿Sí? La simple es la que no tiene una cláusula si no, o no tiene cláusula else en el caso de Java. La estructura alternativa doble tiene una cláusula si no o una cláusula else en el caso de Java. Y esta estructura, que era la última estructura, que es la estructura selectiva o estructura alternativa múltiple, que se escribe con la palabra reservada según en pseudocódigo y con la palabra reservada switch. ¿Sí? En el caso de switch tenemos que acordar que la variable multivaluada se va a escribir entre llaves, entre paréntesis, y los casos se van a encerrar entre llaves. ¿Sí? Fíjense que en este apunte, los casos del switch están encerrados entre llaves. Y cada caso utiliza la palabra reservada case. A continuación se escribe el valor que puede asumir esa variable, 2 puntos. Después de los 2 puntos viene la instrucción Java o las instrucciones, porque pueden haber varias, pero ese conjunto de instrucciones o única instrucción debe finalizar con una nueva instrucción que es la palabra reservada break. Esto para todos los casos. ¿Sí? Muy bien. Esa sería lo último que nos faltaba. Bueno, más o menos estimaba que iba a utilizar media hora para enseñar esta última estructura que faltaba. Ahora vamos a pasar a un tema nuevo que es muy interesante, en el cual ustedes van a tener que hacer práctica. Habrán visto seguramente el mensaje que enviamos el lunes pasado, ¿sí? Diciéndole a los alumnos que que tienen que comenzar a hacer mucha práctica, ¿sí? ¿Por qué hay que hacer mucha práctica? Porque solamente es la práctica lo que nos va a otorgar a nosotros la seguridad de que entendemos los temas. Y en particular, en este tema y en la mayoría de los temas de computación y de la materia de resolución de problemas y algoritmos, tenemos una ventaja, corremos con ventaja. Y esa ventaja es que todos los conceptos que aprendemos lo vemos a muy alto nivel en pseudocódigo y luego lo vemos implementado en Java. Y a su vez tenemos un recurso didáctico, que es la computadora, con la cual podemos probar nuestros pequeños ensayos de especificaciones de algoritmos que realizan tareas sencillas. Y es responsabilidad de todos los alumnos de administrar su tiempo para ir aumentando esa complejidad de esos algoritmos que al comienzo hacen pequeñas cosas, pero que ustedes mismos se tienen que preocupar por desarrollar ese entrenamiento que se requiere para llegar al segundo parcial. El segundo parcial prácticamente es otro nivel, es un nivel muchísimo mayor respecto del parcial, del primer parcial. Requiere más horas de trabajo en la computadora y de temas como por ejemplo este que tiene que ver con modularizar. Nosotros hasta ahora escribíamos un algoritmo dentro de las palabras reservadas algoritmo, fin algoritmo, en el caso de pseudocódigo. En el caso de Java encerramos el algoritmo adentro del programa o del cuerpo del método main, ¿sí? Donde el cuerpo de esas sentencias del método main se encerraba entre llaves. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, el algoritmo que nosotros especifiquemos va a llamar o va a invocar la ejecución de un módulo, donde un módulo tiene también un conjunto de primitivas.
Y cada vez que es invocado un módulo, se ejecutan sus primitivas desde arriba hacia abajo, y una vez que termina, retorna algún valor, generalmente ese módulo, ¿sí? Eso se llama modularización y es lo que vamos a ver por pasos. ¿Cómo vamos a especificar un módulo? Por ejemplo, como este módulo que está mostrado en pantalla. Se utiliza la palabra reservada módulo, fin módulo, así como antes escribíamos algoritmo, fin algoritmo. Este módulo, por ejemplo, calcula el área de un cuadrado y el nombre se llama área cuadrado, pero entre paréntesis, ¿vieron que antes escribíamos paréntesis que abre, paréntesis que cierra? Bueno, ahora entre paréntesis vamos a recibir algún valor. Cada vez que este módulo es llamado, se pasa el parámetro. En este caso el parámetro tiene que ser una variable lado de tipo real. Es decir, que cada vez que llamemos al módulo área cuadrado, le vamos a tener que pasar justamente el lado del cuadrado, ¿sí? Y este módulo retorna un valor real, donde este valor real representa el área del cuadrado cuya medida es la medida del lado que le estamos pasando como parámetro. Entonces el comentario de este módulo dice, el módulo calcula el área de un cuadrado y lado, dos puntos, en realidad representa el parámetro. El parámetro, que se llama lado, es el lado de un cuadrado. O podría haber dicho medida del lado del cuadrado. Nosotros sabemos que en un cuadrado todos sus lados tienen igual medida, ¿sí? Entonces lado representa esa medida, que es la misma medida para cada uno de sus lados. Declaramos una variable área de tipo real y a la variable área le asignamos el resultado de la multiplicación de lado por lado, porque el área de un cuadrado se calcula como lado al cuadrado, ¿sí? Lado al cuadrado es lo mismo que lado por lado. Nosotros acá podríamos haber escrito lado por lado o podríamos escribir potencia de lado, 2. Esa es otra alternativa. Cualquiera de las dos es válida. Una vez que calculamos el área del cuadrado, vamos a retornar el valor de área. Es decir, que acá dice retorna real. Bueno, si retorna real, tengo que encontrar una última instrucción donde se dice retorna y una variable, donde el tipo de esa variable, área, es del mismo tipo que se retorna a través del módulo. Es del mismo tipo o de un tipo compatible, un tipo conforme en tipo. Para eso hay que tener en cuenta las reglas de compatibilidad de tipo o la cadena de compatibilidad de tipo, ¿sí? Si yo retorno un real, bueno, podría retornar acá una variable entera, porque un entero se puede asignar a un real, ¿sí? No hay problema. Pero si estoy retornando un entero, no podría retornar un real. Bueno, eso lo vamos a practicar también bastante con el tema de modularización. Acá tenemos un módulo que es área cuadrado. Ahora, este algoritmo es un algoritmo principal que calcula áreas, ¿sí? Acá al principio se definen algunas variables que no se utilizan en este algoritmo, pero más adelante en el programa final sí lo vamos a utilizar. Calcula áreas en realidad va a ser, digamos, un algoritmo que calcula áreas de 3 figuras geométricas. El área de un cuadrado, el área de un rectángulo y el área de un círculo. Por ahora vamos a ejemplificar cómo haríamos para solicitarle al usuario, por ejemplo, a través de este mensaje, ingrese la medida de un lado de un cuadrado, leer el lado de un cuadrado en una variable lado 1 y una vez que leímos el lado de un cuadrado, lo que estamos haciendo es asignarle a la variable área figura el resultado de invocar al módulo área cuadrado, al cual le pasamos como parámetro lado 1. ¿Esto qué hace este algoritmo? Este algoritmo define una serie de variables reales, muestra un cartel que dice ingrese la medida de un lado a un cuadrado, se lee el valor del lado del cuadrado sobre la variable lado 1 y luego hay una asignación. Y en toda asignación nosotros tenemos que saber que primero tenemos que evaluar el lado derecho de la asignación. En el lado derecho tenemos una invocación a un módulo, área cuadrado, que es el módulo que habíamos definido previamente y que recibe como parámetro un lado que es un valor real. Bueno, entonces la invocación de área cuadrado se invoca a área cuadrado pasando como parámetro actual a la variable lado 1. Es decir, que si el usuario ingresó en la variable lado 1 el valor 5.0, ¿sí?
entonces vamos a llamar área cuadrado con el valor 5.0. Todos los algoritmos que nosotros escribimos, los escribimos en términos de variables, ¿sí? Pero esas variables asumen valores particulares cuando se ejecuta el algoritmo. Y es ese valor particular que va a ser pasado como parámetro. Si llamamos área cuadrado con el valor 5.0, bueno, entonces se va a ejecutar el algoritmo área cuadrado, el módulo área cuadrado, y va a recibir en la variable lado el valor 5.0. Este módulo área cuadrado le va a asignar a la variable área 5.0 por 5.0. 5 por 5 es 25, área retorna el valor de área, que es 25.0. Ese valor retornado es el resultado de el llamado o la invocación a ese módulo área cuadrado con 5.0. El llamado al módulo sé que me retorna 25.0. Ese valor 25.0 se asigna a la variable área figura. Y finalmente se muestra un cartel que dice el área es 25.0. ¿Sí? Bueno, ahí lo que hicimos fue ver un ejemplo de cómo en un algoritmo hay una invocación o hay un llamado a un módulo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otro módulo que calcula el área de un rectángulo. En este caso, sabemos que para calcular el área de un rectángulo tenemos que multiplicar dos de sus lados, ¿sí? Porque un rectángulo contiene dos pares de lados iguales, un lado menor y un lado mayor. Entonces, para calcular el área de un rectángulo es distinto de un área de un cuadrado. Necesito dos parámetros, el lado mayor y el lado menor, para multiplicar estos y así obtener el valor de área. Y acá tenemos otro módulo, el área de un círculo, que para calcular el área de un círculo necesitamos el radio del círculo. Entonces el parámetro es radio del círculo. Y el área se calcula como pi por radio al cuadrado, o lo que es lo mismo, pi por radio del círculo por radio del círculo. ¿Sí? Multiplicar dos veces radio es radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado es el área del círculo. Estos módulos, fíjense, son tres. El módulo área cuadrado, el módulo área rectángulo y el módulo área círculo. Cada uno de estos módulos tiene un objetivo. Uno calcula el área de un cuadrado, el otro calcula el área de un rectángulo, el otro calcula el área de un círculo. Cada uno de estos módulos tiene distinta cantidad de parámetros. Área círculo y área cuadrado tiene un solo parámetro, pero área rectángulo tiene dos parámetros. Y todos estos módulos en particular retornan un valor real, que es el área, ya sea de un círculo, de un rectángulo o de un cuadrado. ¿Para qué modularizamos? Eso es lo más importante, ¿sí? Es ¿por qué modularizamos? Y porque la mayoría de los ingenieros nunca construye algo desde cero. Siempre se reusan componentes, ¿sí? Lo mismo pasa en muchas disciplinas. Nadie construye las cosas desde cero. Siempre tiene algún trabajo, algún componente, algo que en realidad está reusando, ¿sí? O, por ejemplo, la estación espacial, habíamos hecho un ejemplo de un modelo de alta calidad como la estación espacial, es una construcción ingenieril también muy sofisticada y va aumentando su tamaño adosándoles módulos, donde cada módulo que se le adosa a la estación espacial tiene algún propósito con el sentido de investigación, de realizar experimentación y demás. A ver, voy a ver si hay alguna consulta. Sí, hay una consulta. ¿Qué pasa con lado 2? A ver, lado 2. No, este lado 2, en realidad, que ya fue pregunta el día lunes, es lo que le decía al comienzo. Por ahora, este algoritmo principal, solamente al comienzo lo habíamos ejemplificado llamando a área cuadrado, con lado 1. Bueno, tenemos un algoritmo principal acá completo, en el cual se utiliza, bueno, tampoco se utiliza el lado 2, habría que tacharlo. Acá se ejemplifica, en este algoritmo, una invocación a área cuadrado con lado 1, una invocación a área de un rectángulo con valores particulares 2.7 y 5.3, y una invocación a área círculo con el valor 4.5. Pero bueno, volvamos a lo anterior. ¿Para qué construimos módulos?
para particionar un problema generalmente en subproblemas, ¿sí? Siempre es adecuado aplicar una estrategia que bien lo expresó también George Polya en su libro Cómo resolverlo, ¿sí? George Polya enunció un conjunto de reglas heurísticas que empleamos en forma cotidiana. Hay una regla heurística que consiste en descomponer un problema y en componer, a partir de esos subproblemas, una solución, ¿sí? Entonces, la regla heurística es descomposición y recombinación. Y de hecho, nosotros también lo estamos aplicando en resolución de problemas y algoritmos en otros temas. Esta estrategia que dice George Polya, que se llama descomposición y recombinación. Cuando nosotros resolvemos problemas de índole matemática, y ustedes lo habrán practicado en el primer parcial, de hecho, nosotros le dijimos que tienen que resolver los problemas utilizando una plantilla para resolver problemas. Y al comienzo de la plantilla nos enfocamos en cuál es el objetivo. Visualizamos el objetivo. Luego tenemos que expresar los datos relevantes. Al expresar los datos relevantes, estamos particionando el problema en frases cortas, ¿sí? Escuetas, cortitas, que resumen en distintas oraciones los datos relevantes del problema. Es una forma de desmenuzar ese enunciado en frases muy cortitas, los datos relevantes del problema. Ahí estamos haciendo una descomposición. Y luego en la siguiente etapa, que es cuando uno tiene que expresar la representación, que tal vez es el estado más o la etapa más compleja de la resolución de un problema, en el cual tenemos que especificar el plan. Bueno, si el problema es de matemática con ecuaciones, tenemos que expresar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, o un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas, podría ser, pero ahí se sintetiza o se planifica cómo voy a resolver el problema, con ecuaciones, o cómo voy a resolver el problema con diagrama de Venn, o cómo lo voy a resolver con algún otro tipo de diagrama, como puede ser Carroll o cualquier otro. Pero ahí, en la resolución del problema, estamos justamente haciendo una deconstrucción del problema. Se le llama deconstruir a analizar un todo en cada una de sus partes. Analizamos cada una de sus partes al enunciar los datos relevantes del problema y al mismo tiempo estamos recombinando todos esos datos relevantes a la hora de enunciar una representación, para luego sí abordar el desarrollo de pasos. Pero, de alguna forma, la grilla para resolver problemas también nos exige una descomposición del problema en sus partes a través de la enunciación de datos relevantes y una recombinación de todos esos datos al enunciar la propia representación. Lo mismo pasa en el desarrollo de programas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que pensar en un programa, primero lo pensamos a nivel algorítmico, ¿sí? Y esa descomposición incluye muchas actividades, desde la descomposición de ese algoritmo en variables, teniendo en cuenta cuáles variables necesita manipular el algoritmo, hasta esta otra, que es descomponer cada una de las primitivas o el conjunto de primitivas en distintos módulos, donde un módulo, cada vez que cree yo un módulo, tiene que hacer una única cosa. Por ejemplo, el módulo de calcular área círculo solamente se encarga de calcular el área de un círculo, pero otro módulo calcula el área de un rectángulo y otro módulo calcula el área de un cuadrado. Cada módulo hace una sola cosa. ¿Qué significa eso? Que si calcula el área del cuadrado, no puede haber un módulo que se llame área cuadrado y círculo. Porque si calcula el área del cuadrado y luego calcula el área del círculo, tengo que poder descomponerlos en módulos distintos. Cada módulo siempre hace una única cosa, ¿sí? Bien, pero ¿para qué lo hacemos? Porque en realidad la descomposición facilita mucho lo que es la construcción de lo que es la ingeniería o la tarea ingenieril de construir un programa o de construir un sistema. A ver, espérenme un minutito que no sé si se cortó o qué. No.
no se cortó. No, no se cortó, pero tengo justo otra computadora acá al costado y en un momento se había trabado. Bueno, entonces dijimos que eh, la tarea de modularización es una tarea que está asociada fundamentalmente a, a una tarea de un ingeniero, porque todos nosotros, de alguna forma, si bien vamos a recibir un título de licenciado en Ciencias de Computación, digo ustedes, yo soy también licenciado en Ciencias de la Computación, somos también ingenieros de software, ¿sí? Se puede decir, ¿sí? Esa es nuestra disciplina. Tenemos una tarea ingenieril. En otros países no existe la titulación licenciado en Ciencias de la Computación ni licenciado en Sistemas. Por ejemplo, en España, nuestra titulación se homologa a la titulación de ingeniero en informática, ¿sí? Porque ese es el tipo de titulación estándar que tienen en España. Entonces, si ustedes van a estudiar el día de mañana una maestría o un doctorado en España, van a tener que cursar un trámite de homologar justamente el título que van a tener de nuestra universidad a un título equivalente en otro país. Y ese título equivalente es ingeniero en informática, en el caso de España, ¿sí? Y en otro país será otro título, pero son títulos equivalentes, ¿sí? Tienen las mismas competencias. Muy bien, entonces, en modularización también hay un conjunto de ventajas, ¿sí? Vamos a maximizar para razonar acerca de las ventajas o para qué modularizamos, ¿sí? Bueno, les había dicho que la modularización tiene mucho que ver con la tarea cognitiva de la cual habla Polya, que es descomponer y recombinar. En otras palabras, también tenemos que recordar siempre un lema que lo van a pronunciar en distintas materias. El lema es divide y vencerás, ¿sí? Esta es una táctica estratégica que se utiliza también en temas militares, ¿sí? Pero también en teoría de juegos, ¿sí? Si hay dos contrincantes, una estrategia que puede aplicar uno de los contrincantes es tratar de dividir a la gente que tiene como opositora y siempre la división favorece un éxito, digamos. La teoría es dividir y vencerás, ¿sí? Yo, por ejemplo, en la secundaria nosotros teníamos un rector, donde el rector nunca hablaba con todo el curso o un grupo de alumnos que quisiera hablar con él. Él siempre decía, bueno, vengan de a uno, no vengan en grupo. Él nunca recibía en grupo. Él de alguna forma estaba aplicando esa teoría divide y vencerás, ¿sí? Acá es lo mismo. ¿Qué se divide? Se divide un conjunto de primitivas en distintos módulos, siempre que se pueda y siempre que sea conveniente. Porque la tarea de división no tiene que ser muy compleja, no pueden haber múltiples módulos. La cantidad de módulos va a depender también de la cantidad de líneas que tenga el programa. Si tiene pocas líneas, obviamente va a ser solamente un algoritmo. Si ya tiene unas cuantas, bueno, voy a tratar de construir uno o dos módulos. Si ya tiene cientos o miles de líneas el código, voy a tener muchos más módulos, ¿sí? Y ese lema de dividir y vencer también permite que distintos grupos de programadores trabajen en distintos conjuntos de módulos. Eso favorece de que la ingeniería del sistema, cuando se desarrolla un sistema para una empresa o para una institución, bueno, no programa una sola persona, programan un conjunto o un equipo de programadores e incluso hay licenciados o ingenieros que se encargan de hacer el análisis, otros que realizan el diseño y otros que realizan la implementación y otros que realizan la verificación de lo implementado. Hay distintos equipos de programadores y distintos equipos de analistas, diseñadores e incluso de gente que se dedica a hacer testing o verificación de programas. Y justamente este lema de dividir y vencer
en realidad se aplica a la etapa de programación, porque si tengo que programar todo un sistema, lo puedo descomponer a este sistema en subsistemas, ¿sí? Y cada grupo o cada conjunto de programadores se va a encargar de diferentes partes de ese sistema, ¿sí? Por ejemplo, si hay que desarrollar un sistema para, para una unidad académica, es decir, para una universidad, bueno, habrá un grupo de programadores que se puede encargar de lo que es un sistema contable para liquidar el sueldo de los docentes y no docentes que trabajan en la universidad. Y habrá otro conjunto de programadores que se va a encargar de representar en el sistema a las aulas de la universidad, a las clases que se dictan en cada aula, y va a haber otro equipo de programadores que se encarga de los recursos humanos para representar todos los datos de los alumnos, todos los datos de los docentes, todos los datos de los no docentes. Es decir, un gran sistema se particiona y se divide en subproblemas para luego recombinar cada una de las soluciones en un programa integral, ¿sí? Otra de las ventajas que tiene la modularización es que si yo creo módulos, eso me va a permitir aislar y encontrar más fácilmente a los errores. Siempre recuerden que un software se produce y es normal que en algunos momentos en el tiempo se encuentre un bug o un error con posterioridad a la puesta en marcha de ese sistema. Y si nosotros hemos modularizado, es más fácil la detección de los errores e incluso su mantenimiento, porque no solamente aísla los errores, sino que aísla las modificaciones, las hace más manejable con los cambios, hace más manejable los cambios. Y bueno, eso también es muy importante, porque habíamos dicho también de que en el tiempo de vida de lo que es un sistema, no es tan costoso la implementación del sistema como el mantenimiento del sistema. Porque la implementación llevará un tiempo, 1 o 2 años, como mucho, ¿sí? Implementar un gran sistema. Pero una vez que está implementado, hay que mantenerlo durante todo su tiempo de vida, que puede ser una década o década y media. Depende de cuál es el ritmo de la organización y cuán, digamos, se mantenga activa y actualizada con las nuevas tecnologías, ¿sí? Bueno, por ejemplo, yo trabajo en la Dirección Provincial de Catastro. En la Dirección Provincial de Catastro, en el transcurso de 25 años, el sistema se ha modificado alrededor de 3 o 4 veces, ¿sí? Y el sistema, en realidad, es un sistema muy importante para la provincia porque almacena información, por ejemplo, sobre las parcelas, es decir, los lotes en los cuales están construidas las distintas construcciones de viviendas de toda la provincia, tanto en el sector urbano como en el sector rural intensivo como en el extensivo. Entonces, a través de bases de datos se almacena toda esta información. Fíjense que el sistema en 25 años fue mejorado, se realizó una reingeniería del sistema para actualizarlo con nueva tecnología, ¿sí? Bueno, ¿y qué más? Lo último, que también es muy importante. La modularización permite que el código no contenga, digamos, conjunto de sentencias en distintos lugares. Permite y facilita el reuso de un conjunto de sentencias. Si yo tengo un conjunto de primitivas en un algoritmo y detecto que hay 2 instrucciones que se repiten acá, acá abajo y mucho más abajo, y son exactamente las mismas, entonces conviene hacer un factor común y esas 2 instrucciones llevarlas a un módulo. Y cada vez que necesite de esas 2 instrucciones, simplemente invocar al módulo. Eso es lo que se conoce, en otras palabras y de una manera muy sencilla, sobre reusabilidad de código. El código no tiene que aparecer, digamos, repetido. Es decir, no tienen que haber un conjunto de instrucciones repetidas en distintos lugares de un algoritmo. Si está repetida, es porque no se aplicó una buena estrategia de modularización.
porque aquello que está repetido se puede factorizar, se puede reusar y llevarlo a un módulo. A ver si hay alguna consulta. Bueno, dice acá, ¿los módulos retornan al menos un valor o puede haber uno que no devuelva nada? Sí, los módulos que nosotros recién vimos son módulos que retornaban valores reales. Pueden retornar un valor o pueden no retornar nada, ¿sí? De hecho, los ejemplos que vemos al comienzo retornan un valor, porque por lo general un módulo retorna algo. Nosotros vamos a ver algunos ejemplos de módulos que no retornan nada, pero en realidad el producto de algunos cálculos se muestran por pantalla. Pero eso en realidad no es lo más acertado, ¿sí? Porque el día de mañana ustedes van a utilizar módulos que todo lo que computan lo devuelven de alguna forma, ¿sí? Los primeros ejercicios a veces se suelen hacer así. Para ver un ejemplo, se llama un módulo donde ese mismo módulo calcula algo y lo muestra por pantalla. Pero eso no es conveniente. Los módulos no deberían mostrar por pantalla algún resultado. Deben retornar siempre algún valor. Bueno, y después otro que pregunta sobre el tema de homologar el título en otro país. Eso es lo que había. Se supone que se realiza la carrera otra vez o se valida el título en otro lado, por ejemplo, con exámenes. No, esto es porque el aprendizaje, ustedes ahora reciben un título de grado, ¿sí? Que es el título de licenciado o de profesor en informática. Pero si ustedes quieren seguir estudiando con un título de posgrado, ustedes pueden hacer el día de mañana una maestría. En nuestra universidad también, luego de la licenciatura, se puede cursar estudios de maestría con la titulación de Magíster en Ciencias de la Computación. O sea, hay títulos de posgrado, como maestrías o doctorados o postdoctorados, que ustedes lo pueden hacer tanto en nuestra facultad, en el caso de una maestría, o pueden ir a estudiar a otro país también, ¿sí? Y si quieren ir a estudiar a otro país, tienen que homologar el título que tienen a un título equivalente en ese otro país. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre los métodos o los módulos. Los módulos, llamamos módulo fundamentalmente el pseudocódigo, pero en el caso del lenguaje de programación Java, también le llamamos métodos en Java, ¿sí? El método es un módulo, de hecho, y tiene parámetros de entrada y parámetros de salida, ¿sí? Por ejemplo, acá en pantalla vamos a ir a un ejemplo para entender bien las distintas partes de un módulo en Java, ¿sí? Por ejemplo, este programa principal, en la línea 12 hasta la línea 19, hasta la línea 20, perdón, incluye un método principal o método main, ¿sí? Bueno, este método principal define una variable radiocírculo y una variable rest de tipo real o de tipo double, le pide al usuario que ingrese al radio de un círculo. Bueno, y acá se utilizó teclado int, pero en realidad tenemos que utilizar el método nextDouble, perdón, de la clase scanner. Entonces, no importa que acá diga teclado int, ustedes ya saben utilizar el método nextDouble en la clase scanner. Leemos con el método nextDouble, leemos el valor del radio círculo y ahí obtenemos el valor del radio de un círculo. Y estamos invocando ahora a un módulo que se llama área círculo y le estamos pasando como parámetro radio círculo. Yo acabo de decir, estoy invocando a un módulo, también puedo decir, estoy invocando al método área círculo. Puedo decir que estoy invocando un método, puedo decir que estoy llamando un método, puedo decir que estoy requiriendo el método. Lo llamo, lo invoco, lo requiero. Son sinónimos. Nosotros enseñamos los sinónimos que ustedes pueden llegar a leer en alguna bibliografía de informática. Entonces, esto se llama, en realidad eso que está resaltado en un cuadrado, se llama invocación, requerimiento o llamado. ¿Qué hace?
Cuando se ejecuta este algoritmo, lo primero que se ejecuta es el programa principal. Se declaran dos variables, se muestran por pantalla un cartel que dice ingresa el radio a un círculo, se lee el radio al círculo y luego viene una asignación. Como toda evaluación de una asignación, primero tenemos que evaluar lo que está en el lado derecho de la asignación. En el lado derecho hay una invocación, requerimiento o llamado a un módulo. ¿Eso qué significa? Que el flujo de control se venía ejecutando línea por línea. Línea 15, línea 16, línea 17. Cuando llegó a la línea 18, la invocación hace que el flujo de control comience a ejecutar el módulo que está siendo llamado. Se ejecuta área círculo. Se le pasa como parámetro el radio de un círculo que se acabó de leer, que el usuario ingresó, por ejemplo, 5.0. Se invoca área círculo con radio círculo que es 5.0, es decir que 5.0 se va a copiar en el parámetro que se llama radio. Radio recibe el valor 5.0. Entonces, este programa, este módulo o método se ejecuta que declara una constante pi, una variable área, y área le asigna pi por radio. Es decir, que va a calcular 3.14, que es pi, multiplicado por 5.0 por 5.0. Es decir, obtiene el área del círculo y retorna el área del círculo. Cuando se terminó de ejecutar la invocación, llamado o requerimiento área círculo, se retornó 3.14 por 5 al cuadrado. ¿Sí? Ese valor es el resultado de la evaluación de esta invocación. Una vez que ejecuté el llamado, requerimiento o invocación al método área círculo con el valor 5.0, este me retornó 5.0 al cuadrado multiplicado por 3.14. Que ahora no tengo una calculadora, entonces lo voy a calcular en mi teléfono. Eso es igual a 78.5. Es decir, que res recibe el valor 78.5. Si el método, en este caso área círculo, retorna algo, ¿sí? La tercer componente del encabezado del método, fíjense que el encabezado del método es toda la primera línea, la tercera componente indica cuál es el tipo de dato que se retorna. Se retorna un valor real. Ese valor devuelto por la invocación al módulo es un valor real que se asigna a una variable que sea conforme en tipo. En este caso, res es de tipo real. Es decir, que la variable res va a recibir el resultado que devuelve o que retorna el método área círculo. Todos los métodos van a comenzar en su encabezado con la palabra reservada public, porque son métodos públicos, static, por ahora lo vamos a dejar así, public static. El siguiente componente es el tipo de dato retornado por el módulo, el nombre del módulo y entre paréntesis vamos a escribir el o los parámetros. ¿Sí? Un módulo puede no tener parámetro, puede tener un parámetro o puede tener muchos parámetros. Cada vez que invoquemos a este módulo, vamos a tener que enviarle los parámetros que corresponda. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, nosotros estábamos haciendo ya uso de modularización, nada más que no nos dábamos cuenta. Por ejemplo, cada vez que nosotros escribimos un método next de la clase scanner, es un módulo que ha definido algún otro programador, ¿sí? Aquel que programó la clase scanner, que se encarga de recibir lo que el usuario teclea en su teclado y se encarga de tomar del flujo de entrada, que el flujo de entrada está representado por lo que ingresamos en el teclado, y asignárselo, bueno, y retornar ese valor. Entonces, nextIn captura del flujo de entrada un entero. NextDouble captura del flujo de entrada un real. Después, nextBoolean captura un booleano. Y así cada uno de esos métodos. Otros módulos o métodos que nosotros también estábamos utilizando son todos los métodos de la clase math. La clase math, cada vez que ustedes escriben math de matemática, math punto, aparece en Java un menú contextual que tiene una lista de todos los métodos.
La librería Math en realidad contiene todos métodos o módulos de matemática. Y ustedes conocen en particular dos que lo tuvieron que utilizar en el primer parcial. El módulo potencia, que es el método POW de la librería Math, que tiene dos parámetros, donde el primer parámetro es la base y el segundo parámetro es el exponente. O utilizaron otro método que es el método SQRT, que permite calcular la raíz cuadrada, o en inglés square root, de una variable, donde esa variable generalmente es un real, ¿sí? Bueno, fíjense que el método SQRT tiene un parámetro y el método POW tiene dos parámetros. Acá, área círculo tiene un parámetro. Cada vez que nosotros queremos utilizar un módulo, ya sea definido por un usuario o un módulo que nosotros definimos, por ejemplo, en este caso estamos definiendo un módulo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta qué parámetros requiere. Bueno, antes que eso, antes que los parámetros, saber cuál es su nombre, conocer cuál es el objetivo, conocer cuáles son los parámetros que le tenemos que enviar y también saber cuál es el valor que me retorna, de qué tipo de datos es el valor retornado. Todo eso, que parece algo quizás no tan complejo, es sumamente importante. Conocer cómo se llama el método, cuáles son los parámetros que le tengo que enviar, en qué orden, porque el método POW, que calcula la potencia, el orden es muy importante. El primer parámetro es la base y el segundo parámetro es el exponente. Entonces el orden es importante. La cantidad de parámetros, el orden de los parámetros y el tipo de los parámetros, ¿sí? Es muy importante. Y también conocer cuál es el valor retornado. Todo eso hace que nosotros tengamos una buena dimensión clara de cómo se va a ensamblar este programa principal con este módulo que está invocando, ¿sí? Ese es el punto de ensamblaje, ¿sí?, de una pieza de software con otra. Y la invocación a un módulo justamente tiene o hace intervenir todos estos factores: el nombre del método, los parámetros, la cantidad de parámetros, el orden de los parámetros, el tipo de los parámetros y el valor retornado. Si tenemos dimensión de todas estas cosas y tenemos cuidado cada vez que escribimos un módulo, vamos a poder ensamblarlos correctamente, ¿sí? Bueno, y acá hay una descomposición o deconstrucción o desmenuzamiento de lo que es el encabezado del método. El encabezado dijimos que tenía public, static, el tipo de dato retornado, el nombre y los parámetros. Bueno, acá está expresado. El encabezado es siempre la primera línea en la cual se especifica el método. Y las palabras reservadas son public, que es un método público, un método estático, el tipo de salida o el tipo de dato retornado, ¿sí?, el nombre del método y los parámetros de entrada. Puede ser uno o varios parámetros. En este caso es uno solo, ¿sí? Si es uno solo, bueno, tenemos que especificar el tipo de dato del parámetro y el nombre del parámetro. Fíjense también que el método área círculo tiene un parámetro que es el parámetro radio. Ahora, no es necesario que yo declare dentro del método área círculo otra variable para el radio, porque la declaración de un parámetro también me permite que este parámetro sea utilizado adentro del cuerpo de este método área círculo. No es necesario volver a declararlo. Solamente declaro acá aquellas variables o constantes que necesite el módulo área círculo. En este caso declaro una variable área, donde voy a almacenar el área calculada, y declaro una constante pi que representa el número 3.14. Entonces, se puede decir en otras palabras que la declaración de un parámetro juega el rol también de la declaración de una variable, porque el parámetro también es una variable. Por otro lado, hay una distinción entre lo que es el parámetro
declarado en el encabezado, en este caso el parámetro declarado en el encabezado es radio, y aquel parámetro que se le envía en la invocación o requerimiento, que en este caso es radiocírculo. Este parámetro que se utiliza al requerir el método, al llamarlo o al invocarlo, se denomina parámetro actual, porque es el parámetro utilizado en la invocación, parámetro actual. En cambio, este otro parámetro, el que es declarado en el encabezado del método, es el parámetro formal. El actual, entonces, es el parámetro de la invocación y el formal es aquel parámetro, es el nombre del parámetro en el encabezado del método. Actual en la invocación, formal en la definición del método. Bueno, una recomendación de calidad al realizar cualquier modularización. Siempre es importante escribir comentarios para cada uno de los métodos o módulos que definamos. De la misma forma que en el algoritmo también incluíamos el objetivo del algoritmo. Bueno, en el módulo o en el método, recordemos que método se le dice en Java y módulo le decimos en pseudocódigo. En este caso, en el método Java que estamos mostrando por pantalla, estamos declarando un comentario que dice: este método calcula el área de un círculo. Y no solamente declaramos el objetivo del módulo, sino que escribimos el objetivo del parámetro. Escribimos el nombre del parámetro, dos puntos, parámetro que representa el radio de un círculo. No está mal incluir, además del objetivo de cada uno de los parámetros, incluir cuál es el valor retornado por este módulo área círculo. Retorna el área de un círculo, ¿sí? Todo eso va a facilitar que el día de mañana, si hay alguien que utiliza un algoritmo o método que fue especificado por nosotros, se acuerde bien de nosotros, porque nosotros le dejamos un comentario, ¿sí? Los comentarios, de alguna forma, es una forma de aumentar la calidad de la comprensibilidad de ese trozo de código. Y siempre hay que desarrollar programas pensando que el día de mañana va a haber otra persona que los mantiene. Porque por lo general hay un grupo o equipo de desarrolladores o de programadores que trabaja en la implementación del programa y va a haber otro grupo, que generalmente son las personas que trabajan en un organismo o en una empresa, que lo va a mantener. Entonces, la persona que mantiene no necesariamente es la misma persona que lo implementa. Y tiene que haber un pasaje del conocimiento de cuál es el objetivo de cada uno de estos módulos. Y debemos ser recordados bien, ¿sí? Porque el día de mañana van a decir: uy, tuve que implementar una modificación en tal algoritmo que desarrolló Pepito y ni siquiera le escribías comentarios. Entonces, nosotros tenemos que ser bien recordados. Cada módulo tiene que tener un objetivo, tiene que tener un propósito para cada uno de sus parámetros y también describir cuál es el valor retornado. Todo eso a nivel de comentarios, ¿sí? Comentarios en Java. Porque además, el día de mañana, si nosotros desarrollamos módulos que son muy específicos, este módulo son módulos, digamos, sencillitos, ¿sí? Son módulos que nos ayudan a comenzar a entender cómo construir un módulo, y calculamos un módulo para calcular el área de un círculo, de un perímetro, o el perímetro de un rectángulo, o el perímetro de un cuadrado, ¿sí? Son programas sencillitos, pero después nuestros módulos van a ser más complejos, ¿sí? Y el día de mañana cada vez más. Entonces, tenemos que recordar que tenemos que escribir comentarios, por un lado, y muchas veces va a pasar de que quizás alguna persona no necesite leer cuál es el cuerpo de las instrucciones que componen al módulo, porque si está buscando algún lugar donde tiene que efectuar una modificación del programa, lo más probable es que esté buscando entre cientos de módulos y capaz que lee solamente el comentario. Si el comentario es lo suficientemente claro, ese programador se va a dar cuenta si es ese el módulo que tiene que modificar o tiene que pasar a revisar otro, ¿sí? Entonces, muchas veces el comentario es una puerta de entrada para lograr
entender cuál es el objetivo de ese módulo. A veces sin requerir una comprensión de qué es lo que hace o cómo lo hace en realidad, cómo hace esa función. Por ejemplo, los módulos de la librería Math, el módulo que calcula la potencia, el módulo que calcula la raíz, están implementados por otra persona. Yo no tengo idea cómo lo implementó. Y muchas veces voy a utilizar módulos desarrollados por terceros que solamente tengo que conocer cómo se llama ese módulo, qué parámetros le doy y qué me retorna. Ahora, ¿cómo lo hace? Capaz que ni siquiera lo sé. No sé cómo calcula la librería Math la raíz cuadrada de un número. ¿Sí? Entiendo que es la raíz cuadrada, entiendo que es la potencia, pero cómo lo calcula es una tarea que definió alguien y que yo simplemente utilizo eso que fue definido por un tercero. Bueno, y acá lo que dice es que las variables de los parámetros actuales no tienen que tener el mismo nombre que los parámetros formales. No es necesario que los parámetros actuales se llamen igual que los parámetros formales. Acá se llama el parámetro actual radiocírculo para invocar a área círculo y área círculo tiene un parámetro formal llamado radio. El actual se llama radiocírculo y el formal se llama radio. Y lo que dice acá esta transparencia, en rojo porque es una alerta, dice las variables de los parámetros actuales no tienen que tener el mismo nombre que los parámetros formales. Pueden tener nombres distintos. Ahora, si tuvieran el mismo nombre, no significa que sean la misma variable. Si acá dice radio y acá dice radio, esta es una variable que se llama radio en el ámbito de vida del programa principal y esta es una variable que se llama radio en el ámbito de vida o en el ámbito de área círculo. Las dos variables se llaman distintas, pero representan distintas ubicaciones de memoria, que tienen el mismo nombre nada más. Por lo general, nunca le ponemos el mismo nombre. No tienen por qué tener el mismo nombre. Y recordemos que si tienen el mismo nombre, se refieren a variables distintas. Bueno, si un método retorna algún valor, dijimos que el tipo de dato retornado se especifica como la tercera componente del encabezado del método. Y si un método retorna algo, bueno, tiene que estar presente una última sentencia en Java, que es la sentencia return. Return y el nombre de una variable, donde el tipo de esa variable es equivalente al tipo de la tercera componente del encabezado del método. No puede haber distintos return en distintas partes del cuerpo de un método. Siempre el return es una única sentencia y es la última sentencia del cuerpo del método. Y recordemos que el return está presente siempre y cuando el método retorne algo. Los casos en los cuales un método no retorna nada es cuando no devuelve ningún valor y este valor calculado, el cálculo que realiza el método, se muestra por pantalla. Pero eso no es habitual. Generalmente no se recomienda que los métodos muestren resultados por pantalla. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo, que en el caso de que yo tenga que utilizar una expresión booleana y de acuerdo al valor de una expresión booleana tengo que retornar verdadero o falso, bueno, no escribo return true, else return false, si es que el valor retornado es booleano. Lo que hago es asignarle true o false a una variable aus y retorno aus, porque el return, ya dijimos, es la última instrucción dentro del cuerpo de un método, siempre y cuando este método retorne algún valor. Y dice, no olvidar, si la sentencia return está presente en un método, esta debe aparecer como última sentencia del método. Bueno, y lo que les decía anteriormente, nosotros hemos estado utilizando métodos definidos en otras clases. Por ejemplo, cuando llamamos al módulo o al método abs, que calcula el valor absoluto de la librería Math,
O por ejemplo, cuando llamamos al método POW de la librería Math, al método SQRT de la librería Math. Otros métodos de la librería Math. Valor absoluto, arco coseno, arco tangente, coseno, seno tangente, el piso, el valor exponencial, perdón, el techo de Sale, el piso es flor. POW es la potencia. Bueno, se pueden calcular números aleatorios, SQRT. Yo sé que ustedes vieron POW y SQRT. Piso y techo también los mencionamos cuando vimos el ejemplo del logaritmo. Muy bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es volver a las transparencias. Bueno, queda media hora. Vamos a ver algún otro ejemplo. Para ello vamos a utilizar el apunte. Y este mismo ejemplo, día de la semana, lo vamos a ver ahora con módulos. Entonces es sección 2.2, día de la semana con módulo. ¿Sí? Utilizando modularización. ¿Sí? Fíjense, este es el programa principal, día módulo. A ver. Aumenté un poquitito la pantalla, a ver si se ve mejor ahí. Bueno, fíjense, el programa principal. El programa principal hace exactamente lo mismo que antes. Le pide al usuario el día de la semana en formato numérico y lo lee en una variable día-semana. Y dice, si el día de la semana es mayor que 0 y menor que 8, entonces llama al módulo obtener día para ese día de la semana. Llama a un módulo que se llama obtener día, que me va a retornar una cadena de texto, que es la cadena de texto que contiene el nombre del día de la semana correspondiente a este valor, que es un valor numérico, un entero, el día de la semana. Bueno, si llamamos a obtener día de la semana, está definido acá arriba. Este es el módulo obtener día. Tiene un parámetro que es, el parámetro acá, miren, me lo olvidé de corregir. El parámetro es día-semana. ¿Sí? Acá le puse otro nombre, día, pero bueno, lo voy a corregir y lo voy a volver a subir. Día-semana. El parámetro, imaginemos que no está ese error y que dice entero día-semana. ¿Sí? Tiene un parámetro que es día de la semana y retorna un tipo de dato texto. ¿Sí? Entonces dice, según el día de la semana, que es el parámetro, a texto le asigno distintos valores. Si día de la semana es 1, a día texto le asigno lunes. Si día de la semana es 5, a día texto le asigno viernes. Y retorna día texto, es decir, el texto que corresponde al día de la semana que hemos ingresado por parámetro. Recordemos que acá dice día semana. Bueno, entonces esto retorna un texto. La invocación a día semana, a obtener día con día semana, retorna un texto. Ese texto se lo asigno a la variable día texto. Y escribimos un cartel que dice, el día de la semana corresponde a día texto. Bueno. Ahora lo vamos a ver en Java. El programa principal, bueno, en Java utilicé bien el nombre de variable. Acá, fíjense, lo leemos un día de la semana en formato numérico en la variable día-semana. Si el día de la semana es mayor que 0 y menor que 8, a día texto le voy a asignar la invocación de obtener día con día-semana. Es decir, que esto que está resaltado en azul es la invocación al método obtener día al cual le vamos a pasar el día de la semana. Día-semana se va a copiar en el parámetro día. ¿Sí? Acá sí utilicé día. Switch de día, en el caso que día sea igual a 1, día texto recibe el valor lunes. Break.
Si día tiene el valor 4, a día texto le asigno jueves, break. Retorno día texto. Es decir, que el valor retornado de haber invocado a obtener día con día semana, el valor retornado es una cadena de texto que se asigna a esta otra variable que se llama día texto, que es justamente de tipo string. Y eso nos permite mostrar un cartel que diga el día de la semana corresponde a día texto. Entonces lo que voy a hacer ahora, que es lo que deberían hacer ustedes también, es probarlo en NetBeans. Acá tengo el ejemplo de día módulo, donde el módulo obtener día, ¿sí?, está definido antes del programa main. Fíjense que el main está acá abajo y lo que está definido acá arriba es el método obtener día. El parámetro acá se llama día, se podría llamar también día semana. Si lo cambio acá Java me dice no puedo encontrar el símbolo porque día no fue declarado. Claro, yo acá me quiero referir a día semana, ¿sí? Este es el parámetro. Según el valor del parámetro, si el parámetro es igual a 1, a día texto le asigno lunes y así, ¿sí? Bueno, hay veces que cuando escriban switch, Java les puede sugerir, fíjense que acá el mensaje no es con rojito, es un mensaje de alerta. Y el mensaje es una sugerencia, dice, convert switch to rule switch. Bueno, no le den OK a ese mensaje, porque si ustedes le dan OK va a transformar este switch. Vamos a programar con switch de esta forma. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ejecutar este programa y me dice, ingrese un día de la semana en formato numérico, 3, el día 3 de la semana y corresponde a miércoles. Hace exactamente lo mismo que hacía el programa anterior, nada más que ahora, en lugar de tener la estructura selectiva múltiple dentro del programa principal, la estoy conteniendo adentro de un módulo que se llama obtener día, ¿sí? Está bueno tener un módulo, obtener día, a partir del día de la semana, porque yo le envío el día de la semana en número y me retorna el texto, ¿sí? A su vez, como tengo un módulo obtener día, también podría definir otro problema equivalente como este. Obtener mes del año, el 2.3. El mes del año hace exactamente lo mismo, es un algoritmo. Bueno, acá estoy encontrando algunos otros errorcitos, pero bueno, se lo voy a modificar. Veamos directamente el Java. Fíjense en el Java. El módulo se llama obtener mes y recibe un mes como parámetro, ¿sí? Y el programa principal le pide al usuario que ingrese un mes en formato numérico y lo lee en la variable mes A, que significa un mes del año, y llama al módulo obtener mes dado ese valor numérico contenido en la variable entera mes A. Obtener mes lo único que hace es retornar un string, donde el string que va a retornar, que es la variable mes letra, es la cadena de caracteres con el nombre que corresponde al mes que yo le acabo de pasar como parámetro. Si le pasé como mes el mes 1, mes letra, que es el valor retornado, es la cadena de caracteres enero. Si el mes que yo le pasé es 12, va a retornar diciembre. Entonces, fíjense cómo se pueden definir módulos para obtener día, módulos para obtener mes, ¿sí? A su vez, hay otros módulos, cada vez pueden hacer módulos más interesantes, ahora más aplicados a la vida real. De hecho, en este apunte, bueno, ahora no estoy tomando el apunte que les publiqué en Pedco, pero estoy tomando una versión anterior sin querer. Pero en la sección 3 tienen un conjunto de problemas que
que les van a ayudar a ustedes a probar construir módulos. Uno de los módulos es determinar si un año que se le pasa al módulo es un año bisiesto. Y hay un algoritmo que permite calcular si un año es bisiesto de acuerdo a una condición. Creo que el número tiene que ser divisible por 4 y no debe ser divisible por 100 y divisible por 400. Hay unas reglas que, bueno, hay que leer, que están enunciadas en el propio enunciado del problema. Pero podemos construir módulos para distintas cosas. Un módulo puede tener 3 parámetros: día, mes y año. Y el módulo puede detectar si ese día, mes y año que representa una fecha es una fecha real o no. Supongamos que el usuario ingresó 30 de febrero del año 2021 o del año 2000. Bueno, no hay un día 30 de febrero. Entonces el método retornaría falso. Hay a veces en los cuales definimos métodos que verifican algo, que chequean si una fecha es correcta, como por ejemplo verificar fecha. Bueno, tenemos que verificar que ciertos meses pueden tener 30 o 31, dependiendo del mes del año, y que en el caso de febrero, los años que son bisiestos incluyen un día 29 y los que no son bisiestos llegan hasta 28. Entonces, todo ese tipo de chequeo para verificar si una fecha es correcta o no, debería hacer uso incluso de otros módulos, porque en algún momento va a tener que aplicar alguna condición dependiendo si el año es bisiesto o no. Entonces se sugiere en el conjunto de ejercicios propuestos que construyan ustedes un método que permita determinar si un año es bisiesto o no. Y acá también tienen otros ejemplos que van a poder explorar ustedes. Por ejemplo, un algoritmo que convierte grados Celsius a grados Fahrenheit. O otro algoritmo, en realidad acá debería ser método, ¿sí? Porque generalmente módulos. A los módulos va a haber un único algoritmo principal, al cual le llamamos algoritmo. Nos cerramos entre algoritmo y fin algoritmo. Y este algoritmo principal llama módulos, así que estos otros yo después los voy a modificar y va a decir módulo en lugar de algoritmo. No hay diferencia conceptual entre lo que es un algoritmo y un módulo, ¿sí? No hay diferencia, nada más que nosotros tratamos de distinguir el algoritmo principal con las palabras reservadas algoritmo y fin algoritmo, y todos los módulos que invoque este algoritmo principal les llamamos módulos. En Java, en particular, son todos métodos. El método principal, que es el método main, y los otros métodos. En este caso tenemos un método que convierte temperaturas de Celsius a Fahrenheit y otro método que convierte temperaturas de Fahrenheit a Celsius. Recuerden que en el caso de Argentina nosotros expresamos la temperatura exterior en función de una escala de medición, que es la escala de medición Celsius. Pero en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, se utilizan otras escalas de medición, que es la escala de medición Fahrenheit. Y hay una regla, ¿sí?, de transformar de una escala a la otra, ¿sí?, porque son transformaciones afines, en definitiva. Son transformaciones afines, son funciones afines que permiten la transformación de una escala a la otra. ¿Cómo se convierte, por ejemplo, de Fahrenheit a Celsius? Bueno, la cantidad de grados Fahrenheit menos 32 dividido 1.8 es igual a grados Celsius. Y de Celsius a Fahrenheit, la cantidad de grados Celsius multiplicado por 1.8 más 32 es igual a grados Fahrenheit. Bueno, 1.8 es equivalente a escribir 5 dividido 9. Bueno, además del conversor de temperaturas, tienen al final el ejemplo completo, tanto en pseudocódigo como en Java, del cálculo de las áreas geométricas, que es el primer ejemplo que vimos. Un módulo para calcular el área de un cuadrado, un módulo para calcular el área del rectángulo, un módulo para calcular el área del círculo y un programa principal que le va a pedir al usuario que indique para qué figura geométrica desea calcular un área.
Si el usuario va a poder ingresar una C para un cuadrado, una R para un rectángulo y una I para un círculo. Entonces acá tenemos una estructura selectiva utilizando un según, que según el valor de la variable figura, si figura es una variable que es de tipo carácter. Si la variable carácter es igual a C, entonces el usuario quiere calcular la figura geométrica, el área de la figura geométrica de un cuadrado, si es igual a C. Entonces le pedimos el lado, ingresamos el lado del cuadrado y llamamos al módulo área cuadrado con ese lado. En cambio, si el usuario ingresó la letra R, es porque quiere calcular el área de un rectángulo. En ese caso, si ingresó una R y el valor de la variable figura es una R, entonces el usuario quiere calcular el área de un rectángulo y le pedimos que ingrese la medida del lado mayor, la medida del lado menor, en lados 1 y lados 2 respectivamente, y llamamos al módulo área rectángulo. Y si ingresó porque quiere calcular el área de un círculo, ingresó el carácter I, le pedimos que ingrese el valor del radio y calculamos el área, bueno, acá es área círculo, con el radio. Bueno, tengo que corregir algunos errores que ahora los vuelvo a detectar, pero bueno, traté de hacerles este apunte porque creo que necesitan ustedes algunos ejemplos, tanto en pseudocódigo como en Java. Estos programas en Java están probados, ¿sí? O sea que en Java no van a encontrar ningún error e incluso debajo tienen la oportunidad de descargar el archivo .java. Lo que tengo que hacer ahora es cambiar una serie de errores que encontré, como por ejemplo, acá está todo bien. Acá dijimos que hay un error que no llama área cuadrado, sino área círculo. Y después otros errorcitos que encontré acá, como por ejemplo que acá debería decir módulo fin módulo, tanto para Fahrenheit to Celsius como Celsius to Fahrenheit. Módulo fin módulo. Son pequeños detalles. Lo que sí les puedo asegurar de que Java está correcto, porque estos dos programas, los .java, los pueden descargar y probar y no van a encontrar ningún error porque yo los verifiqué. Bueno, voy a ver si tienen alguna pregunta. No, no hay ninguna consulta. A ver, me fijo en Discord si hay alguna pregunta. Bueno, ¿qué les recomiendo hacer en este tema mientras me fijo si hay preguntas? Tiene que hacer mucha práctica, ¿sí? Mucha, pero mucha práctica. Fundamentalmente porque hay que tratar de promocionar la materia, ¿sí? Es muy importante la promoción de la materia. Bueno, un alumno preguntó si el TP ya estaba. Sí. Al final del módulo, como contestó Sebastián, están los ejercicios que tienen para practicar, ¿sí? Yo les recomiendo que antes de abordar el trabajo práctico, traten de recrear estos ejemplos y entenderlos, ¿sí? Eso es fundamental, entender primero estos ejemplos para luego abordar algún ejemplo del práctico. A ver. Ejemplos, ejercicios que estaban propuestos. Construir un módulo para determinar si un número entero es par. Construir un módulo para determinar si un año es bisiesto. Construir un módulo para determinar si entre dos números enteros cuál es el mayor. Luego entre tres números enteros cuál es el mayor. La distancia entre dos puntos, ¿sí? Donde cada uno de los puntos son pares de coordenadas. Eso también lo pueden calcular. Y después lo más interesante es el anteúltimo ejercicio que dice construir un algoritmo que hace uso de los ejercicios anteriores y le solicite al usuario tres pares de coordenadas y obtener cuáles son aquellos pares de coordenadas, es decir, dos puntos del eje cartesiano que tienen la menor distancia entre ellos. Eso se puede calcular haciendo uso de los módulos distancia entre puntos,
es mayor, ¿sí? Bueno, para llegar a eso tienen que haber hecho bastante práctica. En todo este tema, más de modularización, es muy importante que hagan mucha práctica. Y como en todo entrenamiento, primero algoritmos sencillitos, como por ejemplo el módulo SPAR. El módulo es mayor, es menor, entre dos números, para luego recién ir incorporando mayor complejidad. Pero es cuestión de entrenamiento, ¿sí? De este tema vamos a volver a la carga, digamos, vamos a volver insistiendo con este tema y haciendo un repaso la semana que viene. La semana que viene nos queda de modularización aprender a cómo realizar trazas con modularización, ¿sí? Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que por ahora dejamos acá. Si no hay más preguntas, vamos a dejar acá. Los saludo, que anden bien. Hasta luego.